Se dice que Mauritania es un país que te deja sin palabras. Fijaos que ahí arriba va una persona dormida de tranquis. Así, tranquilamente, flipa. Pobreza extrema, calles llenas de caos y una realidad que muy pocos se atreven a conocer. El caos absoluto que tenemos, los coches destartalados, que hay mogollón de basura. Vamos a flipar, ¿eh? La gente pasando por todos lados, o sea... No, es muy bestia. Y en medio de todo este caos, la capital, Nuakchot, aparece como un choque absoluto, moderna en apariencia, pero con problemas de infraestructura, higiene y vida diaria que dejan huella. Fijaos cómo todo el cielo está lleno de estos bichos que son las langostas, fijaos todo eso. Lo que vivimos en Nuakchot nos hizo entender la otra cara del país, un lugar donde la vida se mueve entre lo caótico y sorprendente. Y esto es solo el comienzo. En este vídeo te mostramos cómo es realmente Mauritania y su capital, una experiencia que nos dejó completamente en shock. Es muy bestia lo que estamos viendo aquí, muy bestia. Bueno, por ahora lo que estamos viendo, hay que ir súper al loro porque es muy bestia, muy bestia. Es el país, yo diría que es el país que más me ha impactado junto con Irak. Hasta ahora, de todos los que he visto, de todos los que he recorrido, pasas de España a Marruecos, empiezas ya a fliparlo y todavía de Marruecos aquí hay un cambio bestial y es muy pobre, muy pobre por ahora lo que estamos viendo. Y luego la ciudad, debo decir que ni tan mal, pero los pueblitos ya habéis visto cómo eran, que son todos chabolas. Tras más de 4 años viajando por el mundo, desde los paisajes de Irán hasta las históricas ciudades de Irak, nada más entrar en Mauritania uno se da cuenta de que este lugar es algo totalmente nuevo. Mauritania es enorme y desértica, con apenas 5 personas por kilómetro cuadrado, una auténtica barbaridad. Gran parte de su población depende de la agricultura y la ganadería, mientras que la pobreza y la falta de infraestructura marcan la vida diaria. Y ese es exactamente el panorama que nos encontramos desde que cruzamos en furgoneta a este país por Guerguerat, Sáhara Occidental. Buah, chaval, qué heavy. ¿Qué está haciendo? Fijaos en todo este auténtico basurero que tenemos aquí. Buah, es muy bestia, hay gente como cogiendo basura. No sé si será luego para sacar algo de comida de la basura. Es una locura. Pero es un auténtico basurero aquí en la mitad de la ciudad. Es muy bestia lo que estamos viendo aquí, muy bestia. Cuando entramos al país ya nos esperábamos, habíamos leído de que era un país muy pobre, con una inestabilidad muy grande. Hasta el 60 fueron una colonia francesa con todo lo que eso conlleva, y desde que consiguieron su independencia pues no han conseguido una estabilidad política y pues lo que hay aquí ahora en el país es consecuencia de todo esto. En resumidas cuentas, que entendemos que toda esta basura está aquí porque ni siquiera tienen infraestructura para ello. De hecho, en el Sáhara Occidental veíamos que la quemaban directamente. En vez de traerla a estos vertederos, la cogían y la quemaban. Siento que esta realidad es súper agresiva, en plan... No sé, es muy triste todo lo que se ve. No se ve ese ambiente que se puede llegar a ver en Marruecos. Wow. ¡Qué barbaridad! Hay muchísimo tráfico. Mucho. La verdad que conducir por aquí está siendo... Tiene lo suyo, ¿eh? Hay que mirar a todos los lados. Hay una paciencia. Sí. Además van pitando todo el rato. No sé si pitan porque van a pasar por al lado mío, pero pitan muchísimo. Señores, acabamos de llegar a la Gran Mezquita. Tiene una pinta espectacular. El sitio es muy chulo. Esta es la Gran Mezquita de Nuakchot, uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad. Fue construida con fondos procedentes de Arabia Saudí, con la intención de reforzar la presencia cultural y religiosa en la capital, además de ser un símbolo arquitectónico para una ciudad joven y en crecimiento. Costó decenas de millones de dólares.
Sin embargo, aunque el edificio en su origen era imponente, su mantenimiento no ha seguido el mismo nivel en muchos de sus detalles, lo que contrasta con su propósito y tamaño, y sirve como reflejo de los desafíos que hoy por hoy enfrenta Mauritania para sostener infraestructuras complejas en un país con recursos limitados. Estamos ahora mismo enfrente de la gran mezquita de la ciudad, es la mezquita principal de aquí de Nouakchott, de la capital de Mauritania. La verdad que es preciosa, pero si te empiezas a fijar en detalles, finalmente ves mogollón de cosas que están rotas, que el mantenimiento es terrible. Este edificio costó 88 millones de dólares americanos, lo pagaron con la ayuda de Arabia Saudí, del monarca Mohammed bin Salman. O sea, incluso aquí hay muchísima suciedad, y acabamos de ver a un señor que estaba meando literalmente aquí, se ha agachado, estaba ahí echando un pis. Luego ha sacado ya está traumatizada, ha sacado una botella y ha empezado a limpiarse la chorra. O sea, es muy heavy. Siento decirlo de una forma tan vulgar, pero de verdad que estamos alucinando. Huele muy mal. O sea, huele desde muy que he mal. salido de la furgoneta me he pasado a un lugar en el que huela bien. Yo aquí no lo huelo tanto, pero justo aquí detrás tenemos un basurero y está hasta arriba y huele fatal. Que no solo en plan al lado del basurero, o sea, que las calles huelen fatal. O sea, está todo... Es una buena explicación gráfica. Sí, tu cara lo dice todo. Yo estoy como estreñida, es que es... no sé, estoy todavía asimilando todo. Como fijaros que justo ahora hay ahí otro que está haciendo lo mismo y hay gente pasando por enfrente y es que es flipante. Todavía estoy. Es flipante. O sea, además son chicos y me han agachado. Eso lo hacen mucho en estas culturas, ¿eh? Es muy normal. Entonces, bestia, ¿eh? Aquí. Increíble. Además eso, o sea, en un lugar sagrado, tal... ¿Será que lavarse aquí? Fijaos cómo todo el cielo está lleno de estos bichos que son las langostas. Fijaos todo eso. En la mitad de la ciudad, ¿eh? Está todo absolutamente lleno. Es terrorífico. Antes de seguir explorando Nouakchott, nos hablaron de un pequeño restaurante local, donde se comía de maravilla, así que no hubo que pensarlo dos veces. Y así dio lugar uno de los mejores recuerdos que nos llevaremos de aquí. Nada mal, ¿eh? Qué improvisado todo. Mete la cabeza, mi amor. Ok. Wow. ¡Wow! Okay. And how do you so the hands? You okay. Very pretty husband. Thank you so much. ¡Wow! Bueno, están enseñando que Mauritania es mucho más de lo que nosotros pensábamos, y fijaos qué pedazo de sitios tienen, pero están mucho más, están a 9 horas o 10 horas de aquí. Pues así es otra cara de Mauritania que nosotros no hemos conocido porque solo hemos visto el desierto hasta ahora. Bueno, nos han traído por aquí el pan, falta uno, yo ya me lo he comido con mantequilla, y nos han traído ahora la comidita que hemos pedido. A ver, ¿qué opinas de la comida? Después de media hora que me ha tenido mi marido esperando, porque habla mucho. Ajá. Es que era vamos a interesante. comer. Sí, era interesante. Y aquí tenemos, esto más o menos vale unos 10 euros más o menos, algo así. Sí, yo ya he explicado que me he comido el pan. O sea, claro, a mí me ha parecido muy caro porque yo no soy de marisco, pero claro, luego ya me ha dicho los precios, ¿sabes? Había pulpo, había muchos platos. Todo por 10 euros. ¿Hola? Bueno, la cosa es que estos chicos nos han dicho que este sitio era para gente con dinero, o sea, aquí que no es lo más normal. No. ¿Qué han pagado por nosotros? No, come on. Video, TikTok. Yeah, I do videos for YouTube. Yeah. Yes. Yes. Come on, guys. Thank you so much. Nos encanta descubrir los lugares tal y como son, aunque el caos de Nouakchott nos había dejado una impresión dura. Pero conocer a estas personas y que nos hablasen y mostrasen de su país desde la curiosidad de compartir entre dos culturas tan diferentes nos mostró una cara muy distinta y cercana que no esperábamos. Y esto es lo más bonito que uno se puede llevar cuando viaja. Bueno, después de este Ahora inciso... estoy contando esto súper mega contenta más. Sí, la verdad que es muy guay ver como las dos caras, ¿no? O sea, pues ver un poquito lo no tan bonito. Joder, la Y luego, decepción, porque estábamos claro. como un poco decepcionados con el país, ¿no? Sí.
no había como ese acceso a tener un contacto con ellos, porque estaba siendo todo muy frío, la gente muy... Y estos han sido realmente, rechazo. realmente amables. O sea, todo el rato nos han querido explicar cosas, Sí. nos han enseñado sitios del país súper Hemos jugado a las guapos. muñecas aquí de repente a vestirnos. Ha sido muy guay. Y nada, a ver, lo pruebas, porque yo quiero hincarle el diente. Y aquí estoy aquí esperando, no sé si te das cuenta. Mira, llevo esperando 1 hora. También es verdad. A ver, ¿qué es? Calamar. Vale, quiero probar. Bueno, que conste que a mí el calamar no me hace gracia, ¿vale? Bueno, la salsa está de locos. Está riquísimo. O sea, yo no soy fan del calamar, entonces... Pero aquí la textura es pero está- diferente. Está buena, ¿eh? Claro, es que aquí no es tan chiclosa, Es durita. Está a la plancha. Se come bastante rico. A mí no me gustan las texturas chiclosas. Sí, cuando es en su salsa es más blandito. Y la verdad que está bastante más durito, está rico. Y la salsa tiene como un sabor cítrico brutal. Muy bueno. ¿Qué tal el langostinito? A ver. Opinión, textura, sabor. Sí. Ahora voy a volver a coger el vicio. Hay que comer más marisco. Creo que estamos en el sitio adecuado para ello. Bueno, pues vamos a disfrutar de este platito y me voy a dar prisa porque si no, esta se lo va a comer todo. Dime que no. Dime que no eres feliz. Que tiene sangre gallega aquí la señora. Y con la tripa llena todavía nos faltaba una parada, con la cual vamos a alucinar aún más si cabe. Qué locura. Bueno, hemos estado mirando un poquito el marisco, el plato que hemos comido, cuánto habría costado en España, habrían sido unos 50 euros, así que creo que 10 euros era bastante barato. Estamos ahora mismo yendo a uno de los mercados más tradicionales de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad y esto es un caos, o sea, fijaos el caos absoluto que tenemos, los coches destartalados. La gente pasando pasa- por todos lados, o sea... Nada, es muy bestia. Y he visto que había aquí, justo al lado, había un policía. Ha pasado, ha hecho, no sé, acto de presencia. Y ha dicho, esto no se gestiona. Esto que Es demasiado. Mira, 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 Esto no sé mira. por qué. Pues porque sí. La pregunta es, ¿por qué no? Mogollón de tuk-tuks, ¿eh? Qué guapo. Siempre he dicho que estaría muy guapo hacer algún viaje en tuk-tuk. Y luego esto es el mercado tradicional. Buah, que hay mogollón de basura. Buah, vamos a flipar, ¿eh? Yo creo que aquí podemos parar. Sí, me llevo, es que es increíble. Hay que andar a 1000 ojos. Hay que tener muchísimo cuidado aquí porque si no te llevas, literalmente te llevas a alguien por delante. Bueno, aquí veis un poquito la calle cómo es. Caos total, coches por todas partes, gente por todas partes. Es una locura, es una locura. Bueno, y ya veis los coches cómo están, totalmente destrozados. Bueno, aquí están preparando algo que debe ser muy tradicional, lo hemos visto ya en el mercado muchísimo y vamos a probar 2 de ellos. Valen muy poquito dinero, muy poco. Cada uno de estos que hemos comprado vale unos 2 céntimos y medio, pero nos han tangado. De hecho me iban a cobrar exactamente 25 céntimos por 2. Se me van a hacer por 6 el precio. Pero bueno, finalmente nos han dado 5, así que nos han cobrado solo el doble, 4 céntimos por cada cacharro. Lo cual es terriblemente barato, pero nos han chorizado un poquito. Está bien. No te ha convencido nada. ¿Qué es? Yo no sé ni lo que es. Harina frita. Harina frita, ya está. A ver. Es como un pan, ¿no? Parece pan. No. Tal y como decía, si hay harina o así. Pues a mí sí me gusta. Es como una masa, como un pan, pero con todo lo de alrededor frito. Y se nota que tiene mucha grasa. Para mí está muy bueno, la verdad. Bueno, creo que hablo en nombre de los dos. Este es el sitio más caótico que hemos visto en toda nuestra vida. Ya estamos aquí dando pues un paseo y viendo todo el mercado con toda la gente que hay. O sea, es realmente increíble toda la gente que está aquí. Este es el mercado, se supone que el principal de toda la ciudad.
Entonces, claro, nos esperábamos algo pues muy tradicional, pero un poco más cuidado y es, bueno, es algo pues, ya lo veis, muy visceral. Ves muchísima gente también enferma que al final te hace pensar, ¿no? ¿Es por la falta de higiene que tienen o quizás sea pues por la falta de infraestructura? Es que es terrible. Hemos visto también algún cuerpo de algún animal doméstico que también nos hace preguntar hasta qué nivel no tienen un nivel adquisitivo. Entonces, bueno, ya veis también el ambiente que estamos cruzando ahora mismo, bastante bestia. Lo de la higiene lo decimos porque hemos cruzado unos cuantos puestos que tenían carne, creo que lo habréis visto por detrás mío también, mientras hablaba, y estaba totalmente lleno de moscas de arriba abajo, y esa carne, o sea, si llega a ser en España, eso no pasa los controles de calidad, pero vamos, ni de lejos. Y yo he visto países donde hay algunas moscas, pero no como aquí. Aquí es una auténtica salvajada. Además de toda la suciedad que estamos viendo pues en todas las esquinas, que hay zonas pues eso, que se nota mucho que aquí la higiene pues muy poquita, y mantenimiento también. O sea, es con la mezquita y tal, ya se ha visto que es como que ni siquiera mantienen lo que tienen. Yo como mujer no me está gustando nada la experiencia porque en Marruecos por lo menos me sentía como más sostenida con las miradas de las mujeres, pero aquí es todo lo contrario. Igual 2 o 3 mujeres me han sonreído, todas las demás sus miradas me matan, son terribles. Entonces es como que además de la mirada curiosa está la mirada no de odio, pero no buena. Que igual te juzgan un poco. Sí, yo también me he fijado. Es como muy cortante cómo se relaciona todo el mundo conmigo sin comunicación, digamos. Es fatal. Lo que sí que nos hemos fijado es que respetan bastante. Si tú dices que no te interesa comprar algo, simplemente pues no lo compras y ya está. Y no son como en Marruecos que te siguen tanto. En cuanto dices que no, ya está, ahí está bien. ¿Algo más que añadir de esta locura que estamos viviendo aquí? Está siendo terrible. Pero también, o sea, yo creo que, o sea, es una experiencia que, o sea, obviamente no es algo bonito que ves, pero que también te aporta, Sí. Haces valor, o sea, al menos a mí, siempre que lo he visto, siempre dices, o sea, te das cuenta de la suerte que tenemos. Sí, claro. Por cierto, otra cosita que nos ha chocado mucho, que nos ha molado además, ha sido que estamos viendo a muchos chicos que van de la mano. Y resulta que, bueno, nosotros pensábamos que igual sería, ostras, igual aquí la gente puede ser homosexual y no pasa nada. No, resulta que, bueno, aquí si son amigos pueden ir de la mano y no pasa nada. Son amigos, ya está, y van de la mano. Es algo normal Y es algo y cariñoso, totalmente común, eso es. Es como un abrazo para nosotros, digamos. Algo así lo he entendido yo, más o menos. ¿Estás preparada para despedirte del caos? Pero súper preparada. El caos. Aquí está. El super caos. ¿Nos vamos? Sí. ¡Hombre! En su sitio siguen, míralos. Hola. Creo que están observando. A ver, ¿puedo salir aquí? Pues no estarás tan zumbada como para querer salir aquí, tío. ¿Qué hacen chichas contigo, Ya ves, chavala? chaval. Venga, va. Igual se la comen. Sí. Además tiene para hacer buenas croquetas esta, ¿eh? Igual no. Hacen un cocido de latitas. Que no me pises la cabaña. Me cago en la madre que me parió. Dice que le da igual. Ya. Sorpresa. Aquí en la mitad del caos. ¡Hala! ¡Vámonos! Del bullicio del mercado pasamos al caos total del tráfico, pero aquí comienza la mejor parte de esta aventura. Estamos aquí en mitad de un atasco, no sabemos qué está pasando, pero hay ahí una humareda terrible. Yo creo que era que no arrancaba. El caos. Es el caos en persona. Finalmente salimos de la ciudad hacia el sur de Mauritania, acercándonos poco a poco a Senegal, y tiene pinta de que va a ser la zona más espectacular que hemos visto hasta el momento. Muy buenos días, llegamos a la gasolinera que, pues esto es una gasolinera, parece ser. Sí, es una gasolinera, confirmo. Bueno, pues aquí estamos echando, habla inglés muy bien. I'm saying that you speak English very good. Más o menos el precio es como €1, sale a 50 UGIAs un litro, así que más o menos €1.
Thank you so much. Pobrecillo, en cámara se ha cortado un mogollón, pero hablabas... Sí, ha sido muy majo y hablaba muy bien. Se llamaba Ahmed también. El otro día, bueno, ayer, uno de los chavales que nos invitó también se llamaba Ahmed, se llaman Ahmed, y el otro nombre me gustó mucho que se llama Khaled. Esta zona también nos está gustando bastante más, o sea, es en cuanto pases Nouakchott, empiezas a bajar, ya empiezas a ver el... Sí, además es muy bonito, que son como dunas, bueno, ya las estáis viendo por aquí, con mucho verde. Así que entendemos que por aquí ya empieza a llover más. También nos estamos acercando ya muchísimo, estamos a escasos menos de 200 kilómetros de la frontera con Senegal, y el paisaje ya es muy, pues entiendo que lo que nos encontraremos cuando lleguemos a la sabana y a tierras de bichitos bastante chulescos. Nuestro instinto no nos engañaba. Aquí empieza la parte más espectacular y también la más salvaje de este viaje por Mauritania. Por delante nos esperan pistas imposibles que pondrán a prueba nuestra paciencia y también nuestra destreza, y por supuesto a nuestra vieja ambulancia, que está muy lejos de ser un todoterreno. La carretera también de repente se ha convertido pues en un camino. Fijaos la carretera, lo mal que está. O sea, tiene unos baches que son terroríficos. Vamos a adentrarnos en un lugar donde la naturaleza y la vida salvaje campan a sus anchas. Al fin podemos decir que estamos entrando en la África profunda, exactamente lo que veníamos buscando desde que salimos de España. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento, que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien, y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción, y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente, o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!